Si tenemos 8 watts de potencia máxima, 2 tercios se estarían gastando en la portadora, es decir, de esos 8 watts, 5,33 watts se gastan en la portadora que, recordamos, no tiene ninguna información, portadora pura. Nos quedan, de los 8 watts, 2,7 watts. Esos 2,7 watts se están gastando, se están usando en las dos bandas laterales, en la banda lateral superior, que está a frecuencia de portadora más moduladora, y en la banda lateral inferior, que está a frecuencia de portadora menos frecuencia de moduladora. Pero como ambas bandas laterales tienen la misma información, tendríamos 1,35 watts en una sola de las bandas laterales, que sería suficiente para enviar la información. No tenemos necesidad de enviar dos veces lo mismo. En realidad estamos usando solo 1,35 watts para enviar la información. Todo el resto es energía que estamos desperdiciando. Esto nos da una idea que transmitir en doble banda lateral con toda la portadora no es lo más eficiente. Esto es lo que motiva que existan distintos tipos de modulación de amplitud, con distintas características. La primera es la doble banda lateral con transmisión de portadora. Ahí tienen las siglas DBLTP en español y las siglas en inglés DSBWC, Double Sideband Forward Carrier. Esto es lo que vimos hasta ahora. En este tipo de modulación se transmite la portadora con potencia, es decir, gastando 2 tercios de nuestra batería, de nuestra fuente de alimentación, de los watts disponibles en la portadora que no tiene información, y transmitiendo las dos bandas laterales, donde estamos duplicando además el envío de la información. Otra opción es la doble banda lateral con portadora suprimida, o en inglés, Double Sideband Suppressed Carrier. Tienen las siglas de ambas acepciones en español y en inglés escritas ahí a la izquierda. En este caso vamos a ver que no se envía la portadora, que es la que más consume y no tiene información. Ya vamos a hablar en particular de cada una de estas. Por ahora solo se las estoy presentando. Otra posibilidad es la banda lateral única con portadora suprimida, o Single Sideband Suppressed Carrier, donde puedo transmitir la banda lateral superior o puedo transmitir la banda lateral inferior. Tenemos también la banda lateral única con portadora de baja nivel, o Pilot Carrier Single Side Band. Y por último, la banda lateral residual o Vestigial Sideband. Todas estas son formas diferentes de modular en amplitud a partir de la modulación de base. Es decir, cada vez que voy a mezclar una señal portadora con una señal moduladora en un equipo de AM, lo que se va a generar es una doble banda lateral con portadora. Después vamos a ver que modificando mediante filtros y mediante la ubicación relativa de las etapas amplificadoras dentro del equipo transmisor, cómo vamos a modificar esa doble banda lateral con portadora de potencia en alguna de las que están indicadas aquí. La doble banda lateral con portadora suprimida, la banda lateral única con portadora suprimida, o la banda lateral única con portadora de bajo nivel, o la banda lateral residual. Son todas derivaciones de la doble banda lateral con transmisión de portadora. Aquí tenemos representada, en función de la frecuencia, aquí estamos midiendo sobre este eje horizontal, eje de abscisas, las frecuencias, y en el eje de ordenadas, en este eje vertical, estamos midiendo amplitud, tensiones. Y tenemos el caso que ya hemos analizado antes, la doble banda lateral con transmisión de portadora. Aquí, en el proceso de modulación, se fabrica la portadora con toda esta amplitud que no tiene ninguna información y está gastando 2 tercios de la potencia disponible. Y aquí tenemos la banda lateral superior a una frecuencia que es la suma de portadora más moduladora, que si estamos modulando al 100%, esta amplitud es la mitad. Si modulamos al menos del 100%, esta amplitud es menor.
Y aquí tenemos la otra banda lateral inferior, centrada a frecuencia de portadora menos frecuencia de moduladora, con las mismas características de amplitud que la otra banda lateral, son idénticas en amplitud. Sabemos que este caso es el menos eficiente desde el punto de vista del gasto de energía. Estamos enviando una portadora que no tiene información y que está consumiendo 2/3 de la potencia, y estamos enviando la información duplicada en las dos bandas laterales. Una buena idea sería la doble banda lateral con portadora suprimida, es decir, después de que se produce el proceso de modulación, vamos a ver que si yo pongo un filtro que elimine la frecuencia que está aquí en el medio, es decir, la frecuencia de portadora, a partir de ahí mi equipo solo tendrá las dos bandas laterales. Repito para que quede bien claro esto. La portadora existe aquí en el medio en el momento en que modulo las señales, pero todavía no las amplifiqué, no tengo los 8 watts de potencia de salida del ejemplo anterior, no tengo los 5000 watts de un equipo de alta potencia, solamente mezclé lo que entró por el micrófono con muy poca potencia con mi oscilador local, que ya vimos, con el oscilador que tengo dentro del equipo, que ya vimos que también tiene poca potencia, un cristal, por ejemplo. Esas dos señales que se están mezclando tendrán, por supuesto, poca potencia. Después tengo que amplificarlas para tener la potencia de salida en mi antena. Por lo tanto, en la primera etapa, acá tengo una señal a la frecuencia de portadora fabricada por el cristal. Eso ocurre sí o sí en el proceso de modulación. Lo vimos matemáticamente, no puedo eliminarlo antes. Al modular, al mezclar ambas señales, se producen las tres. Si después de que se produjeron las tres agrego un filtro que elimina las frecuencias que están a la frecuencia de portadora, es decir, elimino todas las frecuencias aquí, en un pequeñito ancho de banda acá, lo que tengo va a ser esto. Lo único que va a seguir dentro de mi equipo son las dos bandas laterales. Si esas dos bandas laterales ahora sí las amplifico con un amplificador de radiofrecuencia, porque recordemos que igual estas frecuencias son altas, es portadora menos moduladora, portadora es una frecuencia alta, moduladora es baja, y aquí tengo frecuencia portadora más moduladora. Estas dos frecuencias son frecuencias de radio. Yo puedo entonces transmitir estas dos sin portadora. Repito, la portadora se fabricó antes, en baja potencia. La filtro, la elimino y solo amplifico las dos bandas laterales. Esto obviamente tiene una serie de ventajas y desventajas. Primer gran ventaja, no estoy gastando energía, no estoy gastando 2/3 de la potencia que tengo en la etapa de radiofrecuencia, en mi amplificador de radiofrecuencia, en una portadora. Toda la energía disponible que tengo la estoy gastando en las dos bandas laterales. El grave problema que tiene la doble banda lateral con portadora suprimida aparece no en el transmisor, aparece en el receptor, porque fíjense que el receptor va a recibir una señal que después tengo que recuperar, que es la moduladora. Yo lo que necesito recuperar es la información, que acá está duplicada, pero que está mezclada. No tengo la moduladora libre. Tengo portadora menos moduladora y portadora más moduladora. De manera tal que para recomponer, obtener, recuperar la frecuencia de moduladora, necesito en el receptor tener la señal de portadora. Imagínense que yo envío esto como números. 10 menos 1, 9. 10 más 1, 11. Al receptor llega el número 9 y el número 11. Pero lo que yo quiero recuperar es la moduladora, que en ambos casos, para el ejemplo que estoy dando, es el número 1. ¿Cómo hago para recuperar eso si recibo un 9 y un 11? Tengo que en algún lugar fabricar el 10 en el receptor para decir, la portadora es el 10, recibí un 9. Como esta es la banda lateral inferior, al 10 le resto el 9 y recupero el 1. O tomo la banda lateral superior que recibí un 11, al 11 le resto el 10, obtengo el 1. Recuperé la información, recuperé el 1. Pero ¿cómo hago para recuperar ese 1 si no transmití el 10? Si no transmití portadora. Voy a tener que fabricar la portadora en el receptor. Y aquí aparece un problema,
porque si la portadora que yo fabrico en el receptor no es exactamente idéntica a la portadora que está fabricada en el transmisor y que después yo filtré y no envié, la cuenta entonces 11 menos 10 o 10 menos 9, que en ambos casos me da el 1, banda lateral superior y banda lateral inferior que quiero recuperar, no va a ser exacto. Si yo transmito fabricando una portadora 10 que después filtro y no la envío al receptor, y el receptor fabrica una que en lugar de 10 va a ser, supongamos, 9,9, la cuenta ya no va a dar 1, va a dar 1,1 o 0,9. Es decir, empiezo a tener una distorsión de la señal. No es lo mismo lo que estoy recuperando que lo que estoy enviando. Eso hace que los equipos de doble banda lateral con portadora suprimida requieran que el receptor tenga un oscilador variable, que yo pueda ir ajustando. En muchos equipos viejos se hacía manualmente, ajustando la frecuencia del oscilador que está dentro del receptor, que se llama oscilador local, para hacerlo coincidir con la frecuencia de la portadora del equipo transmisor. Tendré que ir cambiando muy poquito esa frecuencia, son pequeñas desviaciones de frecuencia, hasta que escuche bien. Cuando escucho mal, distorsionado, es porque mi oscilador en el receptor no está oscilando a la misma frecuencia que el oscilador en el transmisor.